¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se está derrumbando y Dios guarda silencio? Oras, lloras, suplicas, pero lo único que recibes como respuesta es más silencio, más incertidumbre, más vacío. Y en ese momento, tu alma comienza a preguntarse si Dios realmente está ahí, si aún escucha, si aún se interesa por ti. Pero quiero decirte algo. El silencio de Dios no es ausencia. A veces es presencia profunda. Es una forma distinta de hablar. Es una manera de enseñarte a escuchar. Desde el corazón. Puede que estés en un punto de quiebre, cansado de esperar, rodeado de promesas que aún no se cumplen, oraciones sin respuesta y una fe que apenas sobrevive. Pero justo ahí, sí, ahí, en medio del caos, hay un poder escondido que pocos descubren. Un poder que no se manifiesta en la comodidad, sino en el fuego. Ese poder es Cristo en ti. No como un concepto lejano, no como una frase bonita, sino como una presencia real que no te ha dejado ni un segundo. Él está contigo en la noche más oscura, en el dolor que no puedes explicar, en la barca que parece a punto de hundirse. Sí, a veces no calma la tormenta, pero calma tu interior, porque hay algo que Dios quiere revelarte en medio de lo que estás viviendo. Esta no es solo una reflexión, es un llamado del cielo, un susurro directo a tu corazón. En los próximos minutos, quiero que emprendas un viaje espiritual, un recorrido por 13 verdades que pueden abrir tus ojos, sacudir tu alma y reavivar una esperanza que quizás creíste haber perdido. Hay secretos escondidos en las palabras de Jesús, llaves espirituales que no todos logran captar, pero si tú las alcanzas, tu vida puede cambiar para siempre. Vamos a hablar del silencio de Dios, de por qué la tormenta no siempre significa que fallaste, de cómo confiar incluso cuando no entiendes nada, y sobre todo, de cómo encontrar a Jesús en medio de todo lo que parece quebrarse. Pero antes de seguir, haz algo conmigo. Cierra tus ojos, respira profundo y repite con fe: Jesús, confío en ti, aunque todo a mi alrededor se derrumbe. No es solo una frase, es una declaración espiritual. Es el primer paso hacia tu victoria. Y si esta palabra ya está tocando tu corazón, no la guardes solo para ti. Comparte. Sé luz, porque hay otros, como tú, esperando una señal del cielo. Prepárate, porque esta tormenta puede ser el principio de tu testimonio. Hay una verdad que a menudo ignoramos. Seguir a Jesús no es garantía de una vida fácil. No es un escudo contra el sufrimiento ni una ruta de escape ante el dolor. Es, en realidad, una invitación a caminar por un camino profundo, pero acompañado. Jesús nunca prometió que no habría tormentas. Lo que sí prometió fue estar contigo en cada una de ellas. Vivimos en una sociedad que idolatra la comodidad, que corre tras lo instantáneo y que rechaza cualquier proceso que implique espera o dolor. Pero el reino de Dios no funciona con atajos. Dios trabaja con procesos, y los procesos, muchas veces, duelen. Puede que hoy estés enfrentando batallas internas, oraciones sin respuestas, días donde tu fe parece más una carga que una fuente de fortaleza. Pero escúchame bien, eso no significa que Dios te ha abandonado. Muy por el contrario, puede ser señal de que Él te está formando. No todo sufrimiento es castigo. A veces es la herramienta que Dios usa para despertar lo que había quedado dormido dentro de ti. ¿Recuerdas al pueblo de Israel en el desierto? Fue allí, en medio de la nada, donde vieron el maná descender del cielo. ¿Recuerdas a José? Fue en la cárcel donde fue preparado para gobernar. ¿Recuerdas la cruz? Fue en ese lugar de vergüenza donde se manifestó el amor más grande de todos los tiempos. Dios no tiene prisa. Él es como el alfarero, que moldea el barro con cuidado, sin apurarse, porque sabe que una vasija débil no puede contener gloria. Y tú,
tú estás siendo moldeado para algo mayor. Tal vez te has preguntado, ¿por qué sigo sufriendo si busco a Dios, si oro, si creo? Y aunque no siempre haya una respuesta fácil, hay una verdad poderosa. La fe no fue diseñada para evitar el dolor, sino para resistirlo y vencerlo. Jesús mismo dijo, «En el mundo tendréis aflicciones». No lo dijo para asustarte, lo dijo para prepararte, para que, cuando la tormenta llegue, no pienses que has fallado, sino para que recuerdes que Él ya lo había dicho, y que su promesa no fue evitar el sufrimiento, sino darte victoria en medio de él. Si estás en medio de una prueba, no es porque Dios te haya olvidado, es porque te está capacitando, está afilando tu espíritu, refinando tu carácter. Y eso, aunque duela, es señal de que Él no ha terminado contigo. La ciencia misma lo confirma. Los seres humanos desarrollan mayor resiliencia, empatía y sabiduría después de atravesar momentos difíciles. ¿No te parece hermoso que lo que el mundo llama fracaso, Dios lo use como plataforma para tu transformación? Tu dolor no es inútil. Tus noches de llanto no están vacías. Detrás de cada lágrima hay un propósito escondido. Cada estación de sequía prepara el terreno para una cosecha más fuerte. Cada poda es una señal de que pronto vendrá fruto. Puede que no entiendas todo ahora, puede que tus emociones estén cansadas, pero hay algo que debes saber. Estás en construcción. Y Dios no deja una obra a medias. No es casualidad que estés leyendo esto hoy. Esta palabra es para ti. Dios no te prometió un camino fácil, pero sí una victoria segura. Y si Él está contigo, eso es más que suficiente. No toda tormenta llega para destruirte. Algunas vienen para mostrarte de qué estás hecho realmente. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. Lo que tenías seguro se va. Lo que creías firme se sacude. Y hasta tu propia fe comienza a tambalear. En esos días oscuros, donde las respuestas no llegan y el alma se cansa, puedes llegar a pensar que estás fallando. Pero no es así. Dios no está buscando perfección en ti. Él está construyendo profundidad. Y esa profundidad, muchas veces, solo se alcanza a través del quebranto. La fe no se forja en los días de calma. Se revela en los días de caos. Es ahí, cuando todo tiembla, que descubres si estás edificado sobre la arena o sobre la roca. Tal vez hoy te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y la respuesta, aunque no la sientas, es clara. Él está justo ahí, contigo. Él no siempre detiene la tormenta. A veces la permite, para que aprendas a confiar más allá de lo visible, más allá de lo entendible. Porque la verdadera fe no es la que entiende, es la que persevera. ¿Recuerdas a Job? Perdió todo, pero no perdió su fe. ¿Recuerdas a David? Fue perseguido, traicionado, humillado, pero en cada valle clamó a Dios y fue fortalecido. ¿Recuerdas a Jesús? En Getsemaní sudó sangre, sintió el peso de la angustia, pero aún así oró. Padre, hágase tu voluntad. La fe no niega el dolor, lo atraviesa. No ignora la tristeza, la transforma. No evita la batalla. Aprende a pelear desde la confianza. Puede que hoy estés en medio de la tormenta. Las olas son altas, el viento es fuerte y tu corazón está cansado. Pero escucha esto, la tormenta no tiene la última palabra. Dios está usándola para mostrarte algo que no verías en la orilla. Está formando en ti una fuerza que no sabías que tenías. Y aunque no entiendas los porqués, puedes abrazar el para qué. Pregúntale a Dios, ¿qué estás trabajando en mí a través de esto? ¿Qué estás limpiando, fortaleciendo, refinando? Porque cuando haces esas preguntas, pasas de sentirte víctima a entenderte como propósito. La ciencia afirma que las personas que superan situaciones difíciles con sentido desarrollan una mayor capacidad de empatía y resiliencia. Y en el reino de Dios, eso tiene un nombre: madurez espiritual. Quizás no veas el fruto aún,
Pero eso no significa que no está creciendo. A veces, lo más importante sucede debajo de la superficie. Como las raíces de un árbol que se profundizan en secreto, así Dios está fortaleciendo tu alma, para que cuando venga el siguiente viento, tú no solo sobrevivas, sino que florezcas. No estás roto sin propósito. Estás siendo reconstruido con intención divina. Y todo lo que hoy te duele, mañana puede convertirse en testimonio. Porque Dios no desperdicia ningún proceso. Hay momentos en que el control se nos escapa de las manos. La vida cambia de dirección sin previo aviso, y lo que parecía seguro se desmorona. Nos aferramos con fuerza, intentamos sostenerlo todo, planificar, anticipar, controlar. Pero llega un punto en el que simplemente no podemos más. ¿Y si el verdadero problema no es lo que perdemos, sino nuestra obsesión por no soltar? Muchos creyentes viven atrapados en la necesidad de tener el control absoluto, de entender cada paso, cada demora, cada resultado, como si la fe dependiera de explicaciones y no de confianza. Pero la verdad es esta: la fe comienza donde terminan las certezas. Dios no necesita que entiendas todo, necesita que confíes, y a veces, confiar es soltar. Soltar ese sueño que no se ha cumplido. Soltar esa relación que no te acerca a Él. Soltar esa carga que llevas sola desde hace años. Soltar lo que tú no puedes cambiar, para que Dios lo transforme con su poder. Hay una trampa silenciosa en el alma. Pensar que si soltamos todo se perderá. Pero en el reino de Dios es al revés. Lo que entregas, florece. Lo que retienes por miedo, se estanca. Lo que sueltas en fe, se convierte en testimonio. ¿Recuerdas a Abraham? Fue llamado a entregar a Isaac, no porque Dios quisiera quitárselo, sino porque quería enseñarle que el control no trae paz, la confianza sí. Y justo cuando estuvo dispuesto a soltar lo más preciado, Dios proveyó algo aún mayor. Quizás hoy es tu turno, no de perder, sino de entregar. No porque no te importe, sino porque sabes que en las manos de Dios está más seguro que en las tuyas. Soltar no es rendirse, es confiar. Es decir, Señor, yo no lo entiendo, pero tú sí. Yo no lo veo, pero tú lo estás guiando. ¿Y si aquello que tanto temes soltar es precisamente lo que más necesitas dejar ir? Cuando tratas de controlar todo, las decisiones, los tiempos, los resultados, terminas agotado, frustrado, ansioso. Porque el alma no fue creada para cargar lo que solo Dios puede manejar. Tu paz no viene de tener todo resuelto. Viene de saber que Él lo sostiene todo. La ciencia misma lo confirma. Cuando una persona aprende a soltar lo incontrolable, su ansiedad disminuye, su mente se estabiliza, su cuerpo se fortalece. Cuánto más se fortalece tu espíritu cuando decides confiar en aquel que sostiene el universo con su palabra. Hoy es un buen día para abrir las manos y soltar, para dejar de cargar lo que ya no puedes, para decir con fe: Dios, te entrego esto, porque tú sabes mejor que yo. Y descubrir que cuando sueltas, no pierdes. Ganas descanso, claridad y dirección. Porque en el acto de soltar, Dios comienza a obrar. Hay días en los que el miedo grita más fuerte que tu fe. Sabes lo que dice la palabra, conoces las promesas, has visto milagros, pero aún así, el temor te paraliza. ¿Te ha pasado? Eso no te hace débil, te hace humano. El miedo es una emoción natural. Todos, en algún momento, lo sentimos, desde el nuevo creyente hasta el líder más experimentado. Pero hay una diferencia entre sentir miedo y dejar que el miedo te gobierne. Sentir temor no es pecado. Rendirle tu corazón al miedo, sí lo es. Y ahí está la batalla, en decidir quién tendrá el control de tu mente, tus pasos y tu destino. La fe no ignora el miedo, lo enfrenta, lo desafía, lo calla con verdad, porque el miedo susurra mentiras. No vas a poder. Estás solo.
Esto no va a cambiar. Pero la fe responde con convicción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Nada me separará del amor de Dios. No se trata de repetir frases vacías. Se trata de llenar tu interior con la palabra viva. Porque la fe viene por el oír. Y lo que más escuchas es lo que más crece dentro de ti. ¿Y qué estás oyendo tú? ¿La voz del temor, que te muestra escenarios de fracaso? ¿O la voz del Espíritu, que te recuerda que no estás solo y que Dios sigue en control? Hay una verdad espiritual que transforma tu manera de vivir. El miedo no se vence ignorándolo, sino reemplazándolo. Cada vez que el miedo hable, respóndele con una promesa. Cada vez que la ansiedad se levante, contraataca con oración. Cada vez que la duda se asome, afírmate en lo que Dios ya te dijo. Sí, hay situaciones que asustan. Sí, hay circunstancias que escapan de tu control. Pero también hay un Dios que no pierde ninguna batalla. Jesús sudó sangre en Getsemaní, no porque le faltara fe, sino porque era plenamente humano. Pero aún en su angustia, eligió confiar en el Padre. Y esa es la clave, reconocer el miedo, pero no obedecerle. Dirígete a tu alma y dile, tengo miedo. Sí, pero más grande es mi Dios que esta situación. No se trata de negar tus emociones, se trata de someterlas a la verdad. Y la verdad es que Dios no te ha dejado, que el mismo que estuvo contigo ayer, está contigo hoy, que el mismo que abrió el mar, puede calmar tu tormenta. Recuerda, tu futuro no está en manos del miedo, está en manos del Dios que ya caminó delante de ti. Así que, cuando el miedo te visite, porque lo hará, que encuentre en ti una fe decidida, una fe que tiembla, pero avanza, una fe que no se rinde ante el rugido del temor, una fe que sabe que la victoria no depende de lo que siente, sino de en quién confía. Y tú confías en Jesús. Eso lo cambia todo. ¿Qué pasaría si lo único que necesitas para salir de esta tormenta no es una solución inmediata, sino una sola palabra? En medio del ruido, del caos, de la confusión mental y emocional, hay algo que nunca pierde poder: la voz de Jesús. Una sola palabra suya es suficiente para calmar lo que a ti te parece imposible. Una sola orden de su boca puede silenciar el caos, enderezar lo torcido y traer orden donde solo había confusión. Los discípulos lo vivieron. Estaban en medio del mar, empapados, desesperados, con la barca sacudida por el viento. Pensaron que todo había terminado, pero Jesús se levantó. No gritó, no entró en pánico, solo pronunció 3 palabras: calla, enmudece. Y en ese instante, todo cambió. Lo asombroso no es solo que la tormenta obedeció, es que obedeció de inmediato, porque cuando Dios habla, su palabra no necesita negociar. Tiene autoridad inherente. No es una sugerencia, no es una motivación. Es un mandato celestial que se ejecuta con poder divino. Esa misma voz está contigo hoy. La voz que abrió el mar puede hablarle a tu ansiedad. La voz que calmó la barca puede traer paz a tu hogar, a tu cuerpo, a tu alma. Pero aquí viene una verdad que no puedes ignorar. Estamos tan acostumbrados al ruido de este mundo que hemos olvidado cómo escuchar el susurro de Dios. Vivimos sobreestimulados. Noticias, redes sociales, comparaciones, exigencias. Nos alimentamos de palabras humanas y luego nos preguntamos por qué nuestra fe está débil. Necesitamos apagar el mundo, abrir el corazón, buscar su voz como quien busca agua en medio del desierto, porque su voz no solo se escucha, se siente, se revela en la palabra escrita, en una oración sincera, en el momento de adoración donde tu alma se rinde. A veces será un verso que salta del papel, otras, un susurro suave que abraza tu espíritu como un padre a su hijo, pero siempre será clara, firme, llena de paz y autoridad. No sigas buscando soluciones humanas,
cuando lo que necesitas es una palabra que despierte tu fe. Levántate hoy con la seguridad de que Jesús no ha dejado de hablar. Tal vez no ha cambiado aún tu situación externa, pero ya comenzó a dialogar con tu interior, y cuando su voz llega al corazón, la tormenta pierde poder. No necesitas entender todo, solo necesitas una sola palabra de Jesús, y todo cambiará. A veces creemos que Dios llega tarde, que si realmente nos amara, ya habría intervenido. Pero, ¿y si ese aparente retraso es, en realidad, parte del plan perfecto? ¿Cuántas veces has sentido que Dios se ha demorado contigo? ¿Que tus oraciones suben pero no vuelven con respuestas? ¿Que estás estancado mientras el mundo avanza? Escucha bien, Dios no llega tarde, tampoco se adelanta. Él llega justo a tiempo, a su tiempo. Nosotros medimos la vida con relojes, calendarios, plazos, pero Dios habita en la eternidad. Él no se rige por nuestra impaciencia, sino por su sabiduría. Cuando Lázaro enfermó, Jesús no corrió. Esperó 2 días más, y cuando llegó, ya era demasiado tarde para todos, menos para él. No vino a evitar la muerte, vino a vencerla. Así hace también con nosotros. A veces no llega para evitar la pérdida, sino para resucitar lo que creímos muerto. Quizás hoy sientas que estás en pausa, que todo está detenido, pero lo que tú llamas retraso, Dios lo llama preparación. Él no te entregará una bendición que no estás listo para sostener, porque no quiere darte algo que te haga retroceder, sino algo que te impulse hacia adelante. Cada segundo de espera tiene propósito. Mientras esperas, Dios trabaja. Mientras lloras, Él moldea. Mientras dudas, Él te sostiene. ¿Y si no se trata de que Dios cambie la situación, sino de que te transforme a ti en medio de ella? Hay bendiciones que no se activan hasta que tu carácter está alineado con el propósito. Y por eso, a veces, Dios espera, porque no se trata solo de darte, sino de formarte. La ciencia confirma que los procesos de espera desarrollan paciencia, fortaleza emocional y visión a largo plazo. Y en el espíritu, eso se traduce en madurez, resistencia, fe inquebrantable. Tal vez estás a punto de rendirte, pero justo cuando ya no puedes más, ahí es cuando Dios aparece. Porque Él no responde a caprichos, responde a necesidades eternas, y si aún no ha llegado, no es olvido, es diseño. Cuando Él llegue, será más grande de lo que imaginabas, más profundo, más completo, más perfecto. No pierdas la fe en la espera, porque lo que hoy parece retraso, mañana lo entenderás como salvación. Dios no se ha olvidado de ti. Está obrando en silencio, en lo invisible, en lo eterno. Y cuando se manifieste, todo cobrará sentido. Todo. El enemigo no necesita destruirte si logra hacerte olvidar lo que Dios ya te dijo. Y esa es una de sus estrategias más sutiles. No quitarte las promesas, sino nublarlas. Hacer que en el momento de mayor necesidad no las recuerdes, que en el día de la batalla la voz del miedo suene más fuerte que la voz de la verdad. ¿Te ha pasado? Sabías lo que Dios te había prometido, lo repetiste, lo creíste, lo proclamaste, pero ahora, en medio de la tormenta, esas palabras parecen lejanas, como si nunca hubieran sido reales. No es casualidad. Hay un enemigo que quiere hacerte olvidar lo que ya viviste con Dios, olvidar cómo te sostuvo la última vez, olvidar lo que te dijo en la intimidad, olvidar quién eres y de quién eres, porque si olvidas, te debilitas, y si te debilitas, dejas de avanzar. El enemigo no necesita arrancarte la fe, solo necesita que dejes de recordarla. Por eso, uno de los actos más poderosos del creyente es recordar cómo Dios abrió puertas, recordar cómo sanó, recordar cómo proveyó, recordar cómo habló justo a tiempo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les mandó a levantar piedras de memoria. ¿Por qué?
porque Él sabía que vendrían días difíciles, y en esos días recordar sería clave para resistir. Tu fe no solo se alimenta de lo que esperas, también se nutre de lo que recuerdas. Cada vez que traes a la mente una victoria pasada, tu espíritu se fortalece, tu perspectiva se alinea, tu esperanza se reaviva. No subestimes el poder del recuerdo. La ciencia ha demostrado que al recordar momentos de victoria, el cerebro libera dopamina y crea nuevas conexiones. Espiritualmente, eso significa: recordar te sana, recordar te levanta, recordar te activa. Por eso, hoy te animo. Haz memoria. Haz una lista de las veces que Dios te respondió. Anota las oraciones que fueron contestadas. Revive en tu mente los momentos donde sentiste su abrazo. Y cuando el enemigo venga a susurrar que estás solo, que nada cambiará, que Dios se ha olvidado, respóndele con tu historia, con tu testimonio, con tu memoria espiritual, porque esa tormenta que enfrentas hoy no cancela la promesa, solo la prueba. Y si resistes, si recuerdas, si permaneces, verás cómo todo lo que Dios dijo se cumplirá. Él no miente, Él no falla, Él no olvida. Y tú tampoco deberías olvidar lo que Él ya ha hecho por ti. Hay una verdad que debes guardar con firmeza en el corazón. Tus oraciones son más fuertes que la tormenta. Aunque sientas que tus palabras se pierden en el aire, aunque creas que nadie escucha, cada vez que oras, algo se mueve en el cielo. Cada vez que abres tu boca con sinceridad, una línea directa se establece entre tu debilidad y el trono de Dios. La oración no siempre cambia lo que te rodea, pero siempre cambia lo que te sostiene. Y a veces, eso es lo que más necesitas. Muchos subestiman el poder de la oración porque no ven resultados inmediatos. Esperan milagros en segundos, señales visibles, cambios instantáneos. Pero la oración no es una transacción, es una conexión, es entrar en el lugar secreto, es abrir el alma, es rendirse y confiar. Quizás hoy te sientes cansado de orar. Sientes que repites lo mismo, que nada sucede, que todo sigue igual. Pero cada oración tuya es como una gota cayendo sobre una roca. Una gota sola parece insignificante, pero muchas, constantes, persistentes, terminan abriendo camino. No dejes de orar, no porque todo esté bien, sino porque es lo que te sostiene cuando todo está mal. Tus palabras, aunque sean simples, aunque salgan entre lágrimas, aunque apenas puedas pronunciarlas, tienen eco en el cielo. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y que Jesús, tu Salvador, también intercede por ti delante del Padre. No estás solo cuando oras. El cielo entero se mueve cuando un hijo clama con fe. Puede que la tormenta no se calme enseguida, pero tú ya estarás más fuerte, porque orar no solo transforma la situación, te transforma a ti. Estudios científicos han demostrado que la oración constante mejora la salud mental, estabiliza la frecuencia cardíaca y fortalece el sistema inmune. Y si eso pasa en lo físico, imagina lo que ocurre en el mundo espiritual. Cada vez que doblas tus rodillas, una batalla se gana. Cada vez que inclinas tu rostro, el infierno retrocede. Cada vez que clamas, los ángeles se movilizan. Cada vez que oras, Dios escucha. Así que no te calles. No abandones la oración. No pienses que es tiempo perdido, porque tu oración no depende de tu fuerza, sino de aquel que tiene poder sobre el viento y el mar. Y si sigues orando, verás lo que Él es capaz de hacer. ¿Has sentido que todo va demasiado lento? ¿Que Dios prometió algo, pero parece que nunca llega? Es normal. Todos hemos estado ahí, en ese lugar incómodo entre lo que se dijo y lo que aún no se ve. Ese espacio llamado espera. Y es en la espera donde muchos se cansan, donde la fe se desgasta, donde la esperanza se enfría. Pero también es en la espera donde Dios moldea el alma. Hay cosas que solo se forman en el silencio, en la pausa,
en el tiempo que parece perdido. El problema no es esperar. El problema es cómo esperas. ¿Esperas con ansiedad o con confianza? ¿Con quejas o con gratitud? ¿Con impaciencia o con fe? La palabra está llena de personas que esperaron. Abraham esperó años por un hijo. David fue ungido como rey, pero vivió años huyendo. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. Y en todos esos casos, la espera no fue un castigo, fue preparación. Dios no llega tarde, llega cuando sabe que estás listo. Y muchas veces, lo que Él quiere cambiar no es la situación, sino tu perspectiva. ¿Y si el milagro que esperas no está en lo que sucede afuera, sino en lo que cambia dentro de ti? La espera te enseña a depender, a soltar el control, a desarrollar raíces, porque no puedes florecer de verdad si no estás bien arraigado. Y eso solo se logra cuando pasas tiempo en tierra invisible. La ciencia misma respalda esto. Los procesos de espera desarrollan resiliencia, autocontrol y sabiduría emocional. Y en lo espiritual, eso se llama carácter. Dios no quiere darte una bendición que no puedas sostener. Por eso, a veces, demora. No porque se haya olvidado, sino porque te está preparando para que, cuando llegue, puedas mantenerla. Quizás tú querías que Él evitara una pérdida, pero Él quiere mostrarte que puede resucitar lo que se fue. Quizás orabas por una puerta, y Él está construyendo una sala entera para ti. No pierdas la fe en la espera. No sueltes la promesa solo porque tarda. Él sigue obrando en lo invisible, y cuando llegue su momento, todo cobrará sentido. No será un segundo antes, ni un segundo después. Será exactamente a su tiempo. Hay un momento crucial en toda tormenta, cuando tu fe se enfrenta directamente a tu miedo. No se trata de tener una fe perfecta, se trata de tener una fe viva, una fe que, aunque tiemble, decide avanzar. Porque la verdadera fe no es ausencia de temor, es caminar aunque el temor siga ahí, es dar el paso, aun con las piernas temblando, es confiar, no porque todo esté claro, sino porque conoces al que te guía. Muchos han creído que tener fe es nunca dudar, nunca llorar, nunca sentir miedo. Pero eso no es fe, eso es negación. La fe verdadera reconoce el dolor, y sigue, siente el miedo, y sigue, escucha el ruido, pero escoge creer la voz de Dios por encima de todo. Pedro caminó sobre las aguas mientras miraba a Jesús, pero cuando desvió su mirada hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. No fue la tormenta lo que lo venció, fue su enfoque. ¿Y tú? ¿En qué estás enfocando tu mirada? ¿En el caos o en Cristo? ¿En la pérdida o en la promesa? ¿En lo que temes o en lo que Dios ya te ha dicho? La fe no ignora la realidad, la trasciende. No espera a que desaparezca el temor, lo confronta con la verdad. Jesús nunca te pidió perfección emocional. Él espera obediencia en medio del caos, porque es ahí, cuando todo tiembla, donde nace la fe pura. La fe que no se apoya en lo que siente, sino en lo que sabe. La fe que no necesita ver para avanzar. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. No tenía mapa, pero tenía una promesa. Y eso bastó. Esa es la esencia de la fe. Elegir que la voz de Dios será más fuerte que todas tus dudas. Muchos están esperando el momento ideal para avanzar. Dicen, cuando no tenga miedo, lo haré. Cuando me sienta seguro, daré el paso. Pero ese momento casi nunca llega, porque la seguridad no precede a la fe, la sigue. Dios no está esperando que seas valiente por ti mismo. Solo te pide que confíes en que Él va adelante. Y si tropiezas, Él te levantará. Si dudas, Él te afirmará. Si lloras, Él te consolará. Pero si no avanzas, nunca sabrás lo que Él tenía preparado del otro lado. No esperes a que el miedo desaparezca. Camina con Jesús de la mano, porque la fe no es un sentimiento, es una convicción, y esa convicción puede sostenerte incluso sobre aguas.
que otros solo miran desde la barca. ¿Qué pasaría si te dijera que la tormenta que hoy vives no será tu final, sino el inicio de tu testimonio? Sí, sé que ahora duele, que parece que todo se derrumba, que te sientes solo, confundido, sin salida. Pero lo que hoy ves como ruina, mañana será parte de una historia que Dios mismo escribirá con gloria. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada oración sin respuesta aparente, todo tiene un propósito. A veces pedimos a Dios que nos saque del fuego, pero Él, en su sabiduría, decide quedarse con nosotros dentro del fuego, no porque no pueda sacarte, sino porque quiere que salgas de ahí con una historia que solo Él pudo escribir. ¿Sabes qué es un testimonio? Es cuando el dolor no tiene la última palabra. Es cuando el quebranto se convierte en mensaje. Es cuando tu proceso levanta a otros. Muchos no serán tocados por un sermón, pero sí por lo que Dios ha hecho contigo, por la forma en que te sostuvo, por cómo sanó tu corazón roto, por cómo te dio paz en medio del caos. Tu historia importa. Tus cicatrices no son señales de derrota, son evidencia de que peleaste y que Dios no te dejó solo. Lo que el enemigo quiso usar para callarte, Dios lo transformará en voz. Lo que pensaste que te destruiría, será lo que Dios use para consolar a otros. Pablo lo dijo así: somos consolados por Dios, para consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Eso significa que cada vez que Dios te levanta, te está equipando, no solo para seguir, sino para ayudar a otros a levantarse. Hay personas que están a punto de rendirse, y tu historia será el puente entre su dolor y la esperanza que hoy portas. ¿Y si todo esto que estás viviendo es preparación para algo más grande? ¿Y si este proceso es parte de una unción que aún no ves, pero que ya está siendo activada? Dios no desperdicia sufrimientos, no permite pruebas sin propósito. Él ve el cuadro completo, y lo que hoy parece caos, pronto revelará su belleza. Así que no te apresures a salir de la tormenta. Mira bien, cada relámpago, cada ola, cada herida, será parte del testimonio que contarás con autoridad. Y cuando hables, no hablarás desde la teoría, hablarás desde la experiencia, desde Cristo, desde la victoria, porque Dios no solo calma tormentas, también levanta testigos, y tú eres uno de ellos. Jesús sigue estando en tu barca, aunque no lo sientas, aunque no lo veas actuar, aunque todo a tu alrededor grite caos, Él no se ha ido. Muchas veces confundimos su silencio con ausencia, pero en realidad, su silencio es estrategia. Es la oportunidad para que tu fe madure, para que aprendas a confiar en su presencia y no solo en su intervención. Recuerda esto: Jesús no abandona el barco a mitad del viaje. No te escogió para dejarte naufragar. Te llamó para mostrar su gloria, contigo a bordo. Él estuvo ahí en cada lágrima que no supiste explicar, en cada noche donde te dormiste sin respuestas, en cada paso que diste temblando, pensando que estabas solo, pero no lo estabas. Él caminaba contigo. Sostenía tu alma cuando sentías que no podías más. Guardaba tu corazón, incluso cuando tú mismo pensabas rendirte. Y ahora, en este preciso momento, sigue ahí, tal vez callado, tal vez sin actuar como esperabas, pero presente, fiel, cercano. Jesús no es como los que prometen y abandonan. Él no retrocede cuando la tormenta arrecia. Él permanece. Y lo que parece inactividad es solo el preludio de una revelación mayor. Porque Él no solo quiere calmar la tormenta exterior, quiere enseñarte a confiar en medio de ella. Quiere que descubras que su presencia es más poderosa que cualquier viento en contra. No olvides esto: la barca puede moverse, las olas pueden golpear, el cielo puede oscurecerse. Pero si Jesús está en tu barca, no te vas a hundir. Este no es tu final, es solo el capítulo donde la fe se fortalece, donde aprendes a descansar, no porque todo esté bien,
sino porque sabes quién está contigo. Así que hoy, respira profundo, mira a tu alrededor y repite con convicción: Jesús, gracias por seguir en mi barca, porque aunque la tormenta continúe, su presencia es suficiente, y eso lo cambia todo. Hay momentos en los que tu alma está tan cansada que ya no sabes ni qué orar, donde las palabras se ahogan, el ánimo se apaga y solo te queda un suspiro silencioso. Un suspiro que, aunque no lo creas, Dios ya está escuchando. La angustia tiene la capacidad de encerrar tu mente, nublar tus pensamientos y hacerte creer que estás solo. Te susurra mentiras, te dice que esto no va a pasar, que nadie te entiende, que Dios está lejos. Pero escucha con atención, la angustia no tiene la última palabra. La presencia de Dios, sí. Su presencia no es una idea abstracta, no es un consuelo imaginario. Es una realidad espiritual tan poderosa, que cambia atmósferas y transforma corazones. No necesitas estar bien para sentir a Dios, necesitas estar disponible. Él no espera que tengas todo en orden para acercarse. Se revela incluso, y sobre todo, en medio de tu desorden. La habitación más oscura se ilumina con una vela encendida, y así también, tu alma puede encontrar esperanza con solo una chispa de su presencia. En medio del caos, su voz no compite con el ruido. Susurra, no impone, guía, no fuerza, invita, no se ofende con tu dolor. Se acerca a ti por causa de él. La angustia quiere encerrarte en ti mismo. La presencia de Dios te abre a una realidad más alta, que no estás solo, que no estás derrotado, que no estás olvidado. Muchos esperan que la paz venga cuando el problema desaparezca. Pero el Evangelio nos enseña algo más profundo. La paz no viene cuando todo está en calma, sino cuando Dios está presente. Jesús no observa desde lejos. Él entra en el horno con los que sufren, como lo hizo con los 3 jóvenes en Babilonia. Acompaña a los que lloran, como lo hizo con Marta y María. Se sube a la barca contigo, incluso cuando parece que todo se hunde. Tal vez hoy no puedas cambiar tu realidad externa, pero puedes cerrar los ojos, poner la mano en tu pecho y declarar con fe: Jesús, sé que estás aquí. Y esa simple frase, dicha desde el corazón, puede romper las cadenas de la angustia, porque su presencia no se retira cuando caes, no se ofende cuando dudas, no se aleja cuando lloras. Al contrario, se acerca más. Él está contigo, más cerca que tu respiración, más presente que tus pensamientos. Y si estás leyendo esto ahora, no es casualidad, es Dios recordándote. No estás solo, yo estoy contigo. Y eso es suficiente. El miedo tiene voz, y muchas veces habla más fuerte que nuestra fe. Nos muestra escenarios oscuros, nos llena de «y sí» paralizantes. Nos dice que no podemos, que vamos a fracasar, que estamos solos. Pero escucha esto. El miedo no es una señal de que tu fe ha muerto. Es una oportunidad para demostrar que tu fe sigue viva. ¿Sabías que incluso Jesús sintió miedo? En Getsemaní sudó gotas como sangre, no porque no confiara en el Padre, sino porque también era plenamente humano. Y aun con temor, dijo: Padre, hágase tu voluntad. Esa es la fe que transforma el mundo, la que no espera sentir valentía para avanzar, la que decide confiar incluso cuando todo parece en contra. La fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de no obedecerlo. ¿A quién estás escuchando más? ¿Al miedo o a la voz de Dios? El miedo grita, la fe susurra, el miedo te encierra, la fe te libera, el miedo te detiene, la fe te impulsa. Cuando el miedo te diga, no vas a poder, tú responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el miedo susurre, vas a fracasar, tú declara: el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. No se trata de negar tus emociones, se trata de enfrentarlas con verdad. Y la verdad es que Dios ya venció lo que más temes.
El futuro no está en manos del miedo, está en manos del que lo creó. Muchos esperan sentirse seguros para dar un paso, pero la seguridad no precede a la fe. La fe es la que abre el camino. Pedro no esperó que el viento se calmara. Salió de la barca mientras la tormenta seguía, y mientras su mirada estuvo en Jesús, caminó sobre lo imposible. Tu fe será probada, no en los momentos cómodos, sino en los días de lucha. Ahí donde todo tiembla, donde la ansiedad grita, donde solo hay una decisión que marca la diferencia: seguir caminando. La ciencia ha demostrado que el cuerpo humano puede ser entrenado para actuar a pesar del miedo. En lo espiritual, eso se llama obediencia valiente. No es que no sientas, es que decides creer más en Dios que en tus emociones. Tal vez Dios no te está pidiendo grandes proezas, solo que no te detengas, que des un paso más, aunque tiemble tu corazón, aunque no veas el final. Porque si caminas con Jesús, cada paso débil se convierte en un testimonio fuerte, y tu fe será la evidencia de que no fuiste llamado a paralizarte, sino a avanzar con Él. Tal vez no lo entiendas ahora, pero si Jesús está en tu barca, esta tormenta no será tu derrota, será tu testimonio. Puede que todo a tu alrededor grite que es el final. Puede que ya no tengas fuerzas para remar. Puede que sientas que el mar es demasiado profundo. Pero si Jesús está contigo, no te vas a hundir. El enemigo ha intentado convencerte de que esto es demasiado para ti, que no saldrás de esta, que Dios está en silencio porque se ha ido. Pero no es así. Jesús no abandona a los suyos. No es como los que prometen y luego se van. Él no se baja de tu barca en medio de la tormenta. Él permanece, aun cuando no lo ves, aun cuando no lo sientes, aun cuando todo parece perdido. ¿Sabes por qué? Porque Él no te llamó para que fracases, te llamó para que veas su gloria. Cada lágrima, cada momento de desesperación, cada noche larga, están siendo usadas por Dios para formar en ti algo eterno. No estás pasando por esto porque Dios se olvidó. Estás siendo procesado para aportar una gloria que otros no entenderán. Una fe que no se consigue con palabras, sino con fuego. Una autoridad espiritual que no se hereda, se forja. Imagina que años después alguien se acerca y te dice: estaba por rendirme, pero escuché tu historia y volví a creer. Eso vale cada proceso. Tu historia tiene poder. Tus cicatrices tienen propósito. Tu voz será usada para despertar la esperanza en otros. Dios no está improvisando contigo. Está escribiendo algo profundo, algo que marcará generaciones, algo que no solo te levantará, sino que levantará a muchos más a través de ti. Así que hoy, mientras todo parece temblar, recuerda esto: Jesús sigue en tu barca, y si Él está contigo, no importa lo que diga el viento, ni lo que hagan las olas. No importa cuán fuerte grite el miedo, ni cuán oscuro esté el cielo. Él no falla. Él no miente. Él no se va. Tu barca no se hundirá, porque su presencia lo cambia todo. Así que levanta la mirada. No estás solo. No es el final. Es el principio de tu testimonio.